Vamos a empezar haciendo un repasito de algunas cuestiones que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, vamos a, a recordar de que lo que se filtraba en el túbulo contorneado, lo que llegaba al túbulo contorneado proximal, que se filtraba en los glomérulos, tenía que empezar a hacerse una reabsorción, con el objetivo de que lo que quede en el líquido sean los desechos. Ese sería el idea. Entonces, lo que ocurre en el túbulo contorno proximal, si recordamos, es que se absorbe gran cantidad de agua. Más o menos un 60% del agua filtrada se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Lo mismo, toda la glucosa que se filtró, porque la glucosa puede pasar sin problema, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Todos los aminoácidos que se filtraron, que también se pueden pasar, se reabsorben en el túbulo contorneado proximal. También se filtró sodio, potasio, cloro, bicarbonato, en fin, de todo se filtra. También se filtran los desechos, ácido úrico, urea, creatinina, metabolitos de hormonas, metabolitos de medicamentos, en fin, pigmentos residuales que han quedado de la bilirrubina, en fin, hay un montón de desechos orgánicos que se filtran también en el glomérulo. Pero eso no los va a reabsorber el túbulo contorno proximal porque el objetivo es eliminarlo, entonces eso no se reabsorbe. Pero del sodio también, como se filtra mucho sodio, y es necesario porque que salga el sodio se filtra por 3 mecanismos, por 4, por 5 mecanismos se filtra. Estoy recordando todos los mecanismos. Primero, se reabsorbe. Se reabsorbe, uno de los mecanismos es con la glucosa. Los transportadores de glucosa son transportadores que son de glucosa y de sodio. Entonces, la glucosa, el sodio se pega al transportador y eso hace que se pegue la glucosa, se da vuelta y entonces hacia el interior de la célula mete sodio y mete glucosa. La glucosa luego difunde hacia el intersticio y se lo van a llevar estos capilares ascendentes que están, la base recta ascendente que viene de los capilares que están envolviendo a toda el túbulo urinífero, van a recoger la glucosa y se la van a llevar, por supuesto, la van a recuperar. No va a perder glucosa por orina, no es la lógica. Lo mismo pasa con los aminoácidos. Entonces, una parte del sodio se recupera en la absorción de la glucosa, porque se absorbe por cotransporte con sodio, y el mismo mecanismo es con los aminoácidos, por cotransporte con sodio. O sea, se pega el sodio a estos transportadores de aminoácidos, entonces cuando se le pega el sodio, se pega el aminoácido, se da vuelta y mete para el lado de adentro de la célula tubular, del túbulo contorneado proximal, mete la glucosa y mete el sodio. Luego el sodio tiene que salir, porque si el sodio no sale, se llena de sodio del lado de adentro de la célula del túbulo contorneado proximal y deja digamos, no hay más gradiente químico para que siga entrando sodio. Entonces el sodio sale por la membrana vasolateral, sale junto con, de distintas formas, puede salir haciendo intercambio con potasio, haciendo intercambio con protones, puede salir solo también. O sea, hay distintos mecanismos por el cual puede salir y sale, mejor dicho, el sodio de adentro de la célula del túbulo contorneado proximal para que esa célula tubular siga incorporando glucosa, siga incorporando aminoácidos, porque los aminoácidos y la glucosa se filtran. No hay forma de frenarlo. Pasa porque son solubles y porque, aparte, digamos, tienen un gradiente muy pobre. Un gradiente favorable para que salga, porque está dentro del vaso sanguíneo, pero no está en el líquido, hay poco en el espacio de la cápsula, entonces del vaso sanguíneo va a salir por gradiente químico y porque puede pasar sin ningún problema. ¿Me están escuchando bien? Porque acá por ahí me dijo que estaba inestable mi conexión con internet. Más o menos, profe, porque si se le corta un poquito. Yo lo escucho un poco trabado. Yo no sé si también puede ser mi auricular que
¿Cómo me escuchan ahora? No, ahora bien. Es por ahí mi auricular, me parece. Cuando ustedes díganme si se escucha mal, si se traba, lo que sea, me lo dicen para que yo no siga hablando al cohete, así, No, pero se termina entendiendo. Lo que pasa es que da como, sí, así se escucha. a ver, espérate, vamos a hacer una cosa. Ahora sí, ¿cómo se escucha? Bien. ¿Mejor así? A ver, veremos. ¿Eh? Y da la clase y te avisamos. ¿Mejor así se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, profe. ¿No se corta como antes? Por ahora no. Bueno, No, capaz es el auricular lo que usted se mueve cuando habla, eh, por eso. si se me rompió el auricular. Bueno, vamos a darle así sin auricular. Entonces decíamos, repasando, en el túbulo contenido proximal se reabsorbe el 60% del agua que se filtró. Más o menos un 60% del sodio que se filtró. Y ese sodio se reabsorbe, dijimos, por distintos mecanismos. Parte porque se reabsorbe con la glucosa, que se reabsorbe el 100% de la glucosa, pero se reabsorbe con sodio. Entonces ahí ganamos sodio. Con aminoácidos, el 100% de los aminoácidos filtrados se reabsorben. Ahí ganamos sodio de nuevo. Y en la medida que reabsorbe sodio, generas un gradiente favorable para que se reabsorba cloro, que por una cuestión de cargas, porque es un anión y el sodio es un catión, y porque aparte acompaña normalmente el cloro, acompaña el sodio. También se reabsorbe bicarbonato, y tenemos 10 minutos, nos volvemos a enganchar. Se reabsorben bicarbonato, que es muy importante porque se pierde, si no, muchos buffers, se pierde mucho bicarbonato y es un buffer muy importante, ¿no es cierto? Entonces se reabsorbe bicarbonato, se reabsorbe glucosa toda, aminoácidos todos, sodio un 60%, agua un 60% aproximadamente. Y se reabsorbe, por supuesto, potasio, cloro, etcétera, etcétera. Lo que no se va a reabsorber o es muy pobre la reabsorción a ese nivel es de calcio. El calcio que se haya filtrado, a este lugar en ese lugar se reabsorbe muy poco. Aparentemente el lugar donde se reabsorbería el calcio sería ya en la rama gruesa ascendente de Henle o túbulo recto distal y parte en el túbulo contorneado distal, serían los lugares donde aparentemente se reabsorbe el calcio. Acá la capacidad es muy pobre de reabsorber calcio. Y cloro, se reabsorbe acá algo acompañando, por supuesto, al sodio, pero la otra parte donde se va a reabsorber cloro es en la asa recta ascendente o túbulo recto distal. Ahí es donde se reabsorbe buena cantidad de cloro. Muy bien. Entonces acá llegó un contenido, le llega a la asa fina de Henle, descendente. Esta asa fina de Henle descendente le está llegando un contenido que tiene, ya se le ha retirado buena parte de agua, una gran cantidad de agua, se le ha retirado la glucosa, se ha retirado los aminoácidos, una gran cantidad de sodio, de cloro, etc. O sea que llega un líquido que ya está más concentrado en desecho. Ya tiene menos productos que son necesarios y más concentrado en desecho. Y entonces este es un esquema de una asa, de una nefrona yuxtamedular, o sea, de las nefronas largas que se meten en la médula renal, ¿no es cierto? O sea, que sabemos que son más o menos un 15%. La mayoría son corticales, ¿no es cierto? Y no son yuxtamedulares, son corticales. Pero de todas maneras, todo lo que filtra, todo este proceso es parecido, todo el filtrado de las nefronas corticales, todas van a desembocar finalmente en los túbulos colectores, todos van a llegar a los túbulos colectores. O sea que lo que se filtre en cualquier tipo de nefrona llega a los túbulos colectores y pasa por la médula renal sí o sí. Y la médula renal desemboca en los cálices cuando sale de los riñones por los uréteres, van a llegar a la vejiga, y de la vejiga por la uretra va a salir al arbolito, al yuyo,
o al inodoro, según quien sea. Bueno, conclusión de que lo que quería yo significar con esto y repasar un poco es que del filtrado grosero en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe gran cantidad de todo, ¿no es cierto? Absorbe todo de agua, todo aminoácido, toda la glucosa, un 60% de sodio. Y luego ocurre todo este proceso, que es un proceso que nos permite concentrar la orina y eliminar los desechos, pero con la menor pérdida de agua posible. Ese es el objetivo, eliminar todos los desechos, pero haciendo una buena economía de agua. Y haciendo los ajustes anteriores en la reabsorción hidrosalina, porque para poder mantener el equilibrio hidrosalino del organismo. Entonces hacer los ajustes necesarios en cuanto a qué cantidad de agua tengo que reabsorber y cuánto puedo dejar que se me vaya. Qué cantidad de sodio, de cloro, de potasio, etcétera, etcétera, tengo que reabsorber y qué cantidad tengo que dejar, puedo dejar que se vaya. Tengo que eliminar. ¿Por qué? Porque ningún animal come la cantidad de minerales exactos que necesita, que perdió, ni come, ni toma la cantidad de agua exacta que necesita recuperar por la que perdió. Toma aproximadamente una cantidad de agua determinada y come distintos alimentos con distintas concentraciones de minerales, pero luego tiene que hacer el manejo como para decir, bueno, tengo que dejar esta cantidad para mantener el equilibrio hidrosalino. Y eso se va a regular verdaderamente a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo colector. Estos van a ser los dos lugares donde se va a poder regular la cantidad exacta de agua y de minerales que tengo que dejar y cuánta puedo dejar que se pierda por orina. Pero para que esto ocurra, yo tengo que haber recuperado mucho antes, en grandes cantidades antes de agua, de minerales, etcétera, para poder llegar a esta posibilidad de concentrar la orina en el final. O sea, que este líquido, que es una orina cruda, podríamos decir, termine siendo una orina madura al momento de salir, de llegar a los cálices renales. ¿Y qué quiere decir? Que es una orina concentrada, una orina madura. ¿Está bien? Para que esto ocurra, habíamos charlado ya en la clase anterior, de que hay un mecanismo en el cual se logra generar una zona hipertónica, que en la médula renal, muy hipertónica, 1200 miliosmoles, o sea, 4 veces más que la osmolaridad normal del organismo, que está alrededor de los 300 miliosmoles. Y bueno, y esta osmolaridad tan alta es la que nos permite reabsorber agua cuando el túbulo colector pase a través de la médula renal para llegar a los cálices, va a pasar por una zona muy hipertónica y eso le va a permitir reabsorber agua y dejar concentrado todos los elementos que yo ya sí quiero eliminar del organismo. Desechos o excesos de sodio, de potasio, de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, sería poder concentrar la orina. Muy bien. Entonces, hay un mecanismo por el cual se logra generar toda esta zona, esta osmolaridad tan creciente hacia la médula, y en ese sentido también va a ocurrir la capacidad de seguir absorbiendo en los distintos tramos, distintos componentes que nos permitan ir finalmente concentrando la orina. Y sostener esta hipertonicidad. Habíamos dicho entonces que el túbulo contorneado proximal, Profe, se le corta. Se corta. Si nos quedan 3 minutos. Profe, ¿puedes repetir? ¿Se corta mi voz? Sí. Sí, se cortó la última parte, el último pedacito. Bien, no, lo que digo es de qué manera el organismo logra sostener esta hipertonicidad en la médula renal. Hay todo un mecanismo que le permite mantener la hipertonicidad de la médula sin que se diluya. El túbulo contorneado proximal entra, por supuesto, con una osmolaridad, igual que la osmolaridad que hay en el organismo, que son de aproximadamente 300 miliomoles por litro. Esta osmolaridad, en la medida que va bajando el líquido, que sería una orina totalmente cruda todavía, ¿no? Muy, que le falta todavía mucho proceso. Este líquido, el líquido
urinífero, podríamos decir, que está en el túbulo urinífero, entra con una osmolaridad de 300 millomoles, que es la osmolaridad que hay en el organismo. En la medida que va metiéndose hacia la médula, esto estamos hablando de una nefrona yuxtamedular. Está claro eso, ¿no es cierto? No son la mayoría, sino que son las nefronas yuxtamedulares. En la medida que se va metiendo hacia la médula, va aumentando la osmolaridad. Esta asa fina de Henle, descendente, es permeable al agua, pero es impermeable a los solutos. Entonces, como se mete en una zona hipertónica, lo que hace es salir agua, porque hay un gradiente osmótico para que así sea. Entonces sale agua y se empieza a concentrar acá adentro. ¿Hasta cuánto sale? Y hasta que se equipare la osmolaridad dentro del túbulo urinífero respecto de la osmolaridad del intersticio. Entonces, si tenés 700 en el intersticio, va a haber 700 en el túbulo urinífero. Si tenés 800, va a haber 800 en el túbulo, en la luz del túbulo urinífero. Y así sucesivamente hasta llegar a los 1200 millomoles y llegás a donde se produce la horquilla de esta asa de Henle y empieza a ascender. Y acá cortamos porque se nos corta. Así que nos enganchamos inmediatamente con la misma clave. Bueno, profe.